Con la venia. Buenas tardes, señora consejera. Me encanta tener de nuevo la oportunidad de poder interpelarle y poder intercambiar también pues, opiniones y al final que interesan y mucho a todas las familias que cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad. Para no ser reiterativa voy a intentar entrar en las materias que ya los compañeros han ido exponiendo porque tenemos muy poco tiempo y centrarlo sobre todo en aquellas demandas que nos hacen tanto las familias como las entidades y que creemos que hay que abordar de forma inminente, porque consideramos que las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ser desde luego atendidos por las instituciones desde el primer momento que se detecta la discapacidad. De ahí que aboguemos y apoyemos también por, y no es a lo mejor el ámbito de su consejería, sí la de Sanidad, por poner todos los medios a disposición y el asesoramiento a esa familia cuando una mujer embarazada se detecta que el feto pueda tener algún tipo de discapacidad. Es necesario poner todos los medios a su disposición. Como decía, la sociedad también debe de estar preparada y todos tenemos que implicarnos con un mayor grado también, puesto que no podemos abandonar al final a la familia y mucho menos aún desde las instituciones. En Andalucía, como decía la compañera, pues prácticamente casi un 10% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad y esto supone un 22% de los hogares en los que cuentan y trabajan y conviven con ellos. Por eso decía que ya prácticamente desde nuestra Constitución, desde el artículo, desde la óptica del 9.2, los poderes públicos tienen la obligación de afrontar y remover todos los obstáculos y haciendo especial hincapié en la situación socioeconómica de las personas con discapacidad, que generalmente es precaria, puesto que las personas con discapacidad normalmente tienen menores rentas y cuentan con mayores gastos. Por ir centrando un poco, y a raíz de su intervención, nos preocupa desde luego mucho el retraso que hay actualmente en la valoración del grado de discapacidad. Como saben, nos enfrentamos a Andalucía, prácticamente es la primera en la lista y no precisamente porque llevemos una buena gestión. Esto no se lo achaco a usted ni mucho menos. Hace pocos meses que se encuentra al frente de la consejería y me consta que está poniendo ya de su parte para revertir esta situación, pero sin lugar a dudas es lo más preocupante, porque asistimos a situaciones familiares que son desesperantes y ya no solamente de las más graves, sino incluso personas jóvenes que al no tener reconocido ese grado de discapacidad, incluso para acceder a un mismo puesto de trabajo o a la misma función pública se ve agraviado en ese sentido. Nos preocupa la falta de valoradores, en concreto en mi provincia, en la provincia de Almería, nos demandan valoradores, solamente hay tres valoradores con las circunstancias personales de cada uno. A ello nos parece completamente que no podemos llegar a las necesidades que existen, ¿vale? Entonces, es una de las propuestas que le hacíamos y que tenemos que abogar por ello. Por otro lado, la insostenibilidad económica. Usted ha hecho hincapié al tema de que los pasos que se han dado desde que está al frente de la consejería, pero históricamente las entidades del tercer sector vienen reivindicando un plan que garantice esa sostenibilidad, puesto que es un sector al final infradotado para cumplir con todos los requisitos y exigencias del mundo, tanto económicos como administrativos, en el que se ven envueltos. La situación heredada, desde luego, era complicada. Pese a esa subida del 6% para 2022, la subida de precios en la actualidad y la sentencia también, que creo que no se ha hecho alusión en su intervención, esa sentencia de la Audiencia Nacional sobre el convenio colectivo de la discapacidad de 20 de octubre del 2022 ha provocado al final un espectacular aumento de los gastos para las entidades. Esta sentencia obliga a las entidades a afrontar una subida salarial por convenio que oscila entre el 3,75% para trabajadores de poca antigüedad y el 6,87% para los más antiguos. Esto, para poner un ejemplo, en entidades pequeñitas con 75 trabajadores, la subida del coste le supone al mes 7.500 euros, al año 90.000, solamente la subida del coste salarial. A ello hay que sumarle pues tanto el incremento del IPC como lo de los suministros
y demás. Por eso decíamos que ese aumento del 4,5% que se ha acordado y se ha firmado con CERMI lo consideramos insuficiente. Ese 2,5 también no se ha hecho aún efectivo, aunque se decía que es con carácter desde el 1, pero al menos nos comunican esta semana antes de la intervención que a las entidades no les había llegado. Entiendo que están en trámite. Pero después, respecto al 2,5% adicional, al final lo que viene a ser es lo que se ahorra la Administración gracias a la subida de las pensiones por parte del Gobierno estatal. Al ser el precio plaza, un precio en la modalidad de copago, en concreto las plazas residenciales al 75% y en los centros de día al 25%. Por eso decíamos que lo consideramos insuficiente. Otro de los temas que nos preocupaba también es la desigualdad que existe en las plazas residenciales respecto de unas provincias y otras, como bien conoce, incluso usted mismo ha denunciado y ha demandado estando en otras situaciones. Creemos necesario que se revierta esa situación y que haya una similitud, al menos, entre las distintas provincias. Así como que se aumente el número, porque todos somos conscientes y conocedores de que son escasas las plazas y que desde luego impresiona que las plazas que van quedando vacías siempre se les vaya dando generalmente el orden por la urgencia social y llevando a situaciones en las que entran usuarios que quizás los centros residenciales no están preparados para los trastornos que puedan tener. Estoy hablando, por ejemplo, TEA o trastornos de conducta. Entonces creo que a esto hay que darle también una vuelta de tuerca y estudiarlo. Nos preocupa también y nos demandan la falta de plazas y centros en concreto especializados para trastornos del espectro autista, que creemos que es una situación que debemos de abordar desde ya. Es complejo y necesita una dotación económica y presupuestaria muy importante, pero acá hay que ponerse ya a ello. En cuanto a la accesibilidad, como nos ha hablado, es la gran asignatura pendiente y sí que nos preocupaba también, ya se lo denunciamos cuando se constituyó el grupo, que en 2012 hubo un pacto por la accesibilidad con la FAN y que tan solo el 30% de los municipios se habían acogido al mismo. Esto relacionado con lo que ha comentado en cuanto a los 26 proyectos que se han presentado, consideramos que esto también se debe de trabajar y nos ponemos también a vuestra disposición para que en lo que podamos ayudar también, puesto que consideramos que muy pocos municipios se están acogiendo a estos proyectos, no solamente en materia de accesibilidad, sino otras líneas que están sacando desde la Consejería. Sí, ya voy terminando. Por eso, bueno, hay muchos más temas pendientes, como atención temprana, que llegue a esa segunda infancia, que nos pongamos a trabajar ya para ello, listas de espera en la misma atención temprana, educación inclusiva. En fin, señorías, que no nos olvidamos de eso y pedimos que no se olviden de que detrás de cada expediente existe una familia y que tenemos que poner todo de nuestra parte para aportar soluciones, aportar ideas y trabajar todos en la misma línea. Muchas gracias, señora.